Estamos en la final y lo vamos a celebrar haciendo un gorrito celeste y blanco. Pero tú puedes ponerle el color que quieras. Es súper fácil, lo haces en muy poco tiempo y queda súper guapo. Arrancamos con los materiales. Para este gorrito la lana será doble porque queremos usar una aguja número 9 para que nos salga mullidito. Lo queremos bien gordito, así que probamos la aguja, ponemos nuestras herramientas sobre la mesa y podemos arrancar haciendo un punto deslizado y después de nuestro puntito ajustamos la hebra en nuestra aguja y arrancamos haciendo 50 cadenitas. ¿A qué equivalen estas 50 cadenitas? Es al diámetro de tu cabeza. En este caso el gorro es para mi hija. Antes he medido su cabeza y equivale a estas cadenitas. Eso es lo que tienes que hacer. Mides la cabeza, haz las cadenitas y las mides primeramente sin estirar. Porque sabes que una vez que empieces a tejer, esto va a ceder bastante. Así que vamos a estirarla un poquito y aquí vemos que estira hasta los 52 puntos. Enderezamos esta cadenita porque vamos a unir los extremos con un punto deslizado. De esta manera vamos a formar el círculo de nuestra cabeza. Ahora, si tú lo quieres más holgado, le agregas un poquito más, pero en este caso ella lo quería ajustadito. Vamos a empezar la vuelta levantando 2 cadenitas y haciendo un punto alto en cada una de esas 50 cadenitas de base. Este gorro será muy simple porque va a consistir en punto elástico del principio al final. Así que este punto lo vas a terminar haciendo de requete memoria. Súper fácil. Y si nunca has hecho el punto, espérate un ratito porque enseguida te muestro cómo lo vamos a hacer. Cuando llegamos al otro extremo, vamos a cerrar con un punto deslizado contando esas 3 cadenitas hacia arriba y es ahí donde vamos a picar cerrando con un punto deslizado. En la próxima vuelta empiezan los cambios, así que vamos a levantar 2 cadenitas porque ahora vamos a empezar a hacer el punto de adelante y el punto de atrás. Quiere decir el punto de arriba y el punto de abajo o no sé cómo llamarlo. Tú presta atención a medida que lo voy haciendo porque te lo voy a mostrar varias veces. Pero cuando tejemos en 2 agujas se le llama punto elástico. Uno para arriba, uno para abajo. Uno al derecho y otro al revés. Este va a ser uno cogido por delante y otro cogido por detrás. Pero no dejan de ser puntos altos. O sea, lo mismo, cogemos la lazada, picamos y cerramos en 2 como si fuera un punto alto. Lo único que varía es cómo vamos a picar. Cogemos la lazada, pasamos por delante, hacemos nuestro punto alto, cerramos en 1 y cerramos en 2. Esto es lo más básico de los puntos altos. Hacemos lo mismo, pero ahora vamos a ir para atrás porque vamos a pasar por el medio del punto, pero cogiéndolo por detrás. Así vamos a tener uno por delante y uno por detrás. Y de esta manera lo que estamos haciendo es formar ese punto que le va a dar elasticidad a nuestro gorro. Esto queda muy bonito para cuando quieres que el gorrito se quede pegadito a la cabeza y ese dibujo tan particular que se va haciendo en la medida que vamos dando vueltas. Me encanta porque en lo simple se nota la belleza del punto que fuimos haciendo. Así que esto lo vamos a ir repitiendo en cada una de las vueltas y no vamos ni a aumentar ni a disminuir. Miren qué fácil que es este gorrito. Lo que sí vamos a hacer, y esto es opcional porque tú puedes tejerlo del color que más te guste, pero en este caso vamos a aprovechar que la Argentina ha llegado a la final
y vamos a poner el color de la bandera. Como ustedes ya saben, soy argentina, vivo en España y a pesar de que nos sentimos también parte del pueblo español, ahora con el tema del fútbol y como Argentina va ganando, se nos sale el patriotismo de adentro. Mis hijas me han pedido, mamá, hazme un gorrito y mi otra hija una diadema. Así que, qué mejor que mostrarles a ustedes cómo hacer estas piezas en un Plis Plas. Porque no tardé nada en hacerlos y la verdad que queda súper vistoso. Vamos a seguir haciendo esta primera vuelta de punto delante y punto detrás, que en cierta manera nos va a marcar el rumbo de las próximas vueltas, porque vamos a seguir respetando los puntos según cómo se van presentando. ¿Qué quiere decir? Si vemos que el punto es por delante, va a seguir siendo de la misma manera. Damos toda la vueltita y cuando llegamos, miren qué bonito va quedando, cerramos con un punto deslizado y arrancamos con la vuelta número 3 con 2 cadenitas. Y si vemos, ¿por dónde está el puntito? El primero está por delante, así que lo vamos a hacer de la misma manera. Ahora damos la vuelta y lo hacemos por detrás. Siempre observando cómo vemos el punto es como vamos a seguir haciendo. Por delante y por detrás. ¿Y cómo nos damos cuenta? Porque vemos que el punto está abultadito. Esto de pasar la hebra por detrás hace que nuestro punto se abulte y así es como lo vamos a distinguir. Así que vamos haciendo nuestra vuelta número 3, que ya tiene formato, así que con solo mirarlo vamos a interpretar que uno es por delante, otro es por detrás, pero cuidadito porque a veces nos despistamos y yo observando bien, una vez que había tejido casi todas las vueltas, me di cuenta que me había saltado uno. Así que a no distraerse y a prestar atención. Vuelta número 5, vamos a apretar el brazo biónico porque creo que ya este punto elástico está más que aprendido y esto es lo que vamos a repetir una y otra vez. Este gorrito va a tener 6 vueltas de color celeste o azul clarito, como decimos aquí en España. Nosotros le decimos azul celeste, azul cielo. Bueno, vamos a lo importante. Algo que tenemos que tener en cuenta es la medida de nuestra cabeza, ya no de diámetro, sino de largo. Y como vamos a poner 3 colores, la vamos a tener que repartir. En este caso, son 3 colores por 7 centímetros, 3 por 7, 21, pero vamos a hacer 20 centímetros, entonces vamos a poner 6 de color celeste, 5 de color blanco y 6 otra vez de color celeste. Siguiendo estos pasos, el gorrito argentino te va a salir tal cual a este. Antes de hacer el punto deslizado con el azul, vamos a hacerlo con el blanco. Y de paso arrancamos con las 2 cadenitas de subida. Hacemos un cierre provisorio, porque luego lo vamos a emprolijar bien, para que no se nos vaya desarmando los puntos. Y seguimos respetando los puntos, solo que cambiamos de color. Y ahora esto es el cambio más significativo que vamos a hacer. Los puntos van a seguir siendo por delante y por detrás, pero vamos a hacer ahora 5 vueltas de color blanco, siempre cerrando con un punto deslizado al terminar la vuelta y levantando 2 cadenitas de altura. Esto es lo máximo que vamos a hacer, pero siempre respetando los puntos como se van presentando. Hacemos esas 5 vueltitas y volvemos para cambiar el color. Miren qué bonito nos está quedando. Así que vamos a hacer esa altura que necesitamos. Ahora, si tu cabeza es un poquito más grande, agrégale vueltitas o agrégale centímetros, ¿vale? Ya tenemos este segundo color, ya está tomando ese color a bandera argentina y vamos a hacer el cierre con el punto deslizado con el próximo color para darle así comienzo
a esta nueva serie de colores celeste. 5 vueltitas más, aunque yo quería hacerle otras vueltitas para que sea un poquito más grande. Mi hija me decía, mami, mi cabeza es chiquitita, lo quiero justito. Así que, como les decía, si tú ves que tu cabeza necesita unas vueltitas más, es importante que antes de empezar a hacerlo, escribas tus medidas y los puntos que van a corresponder y las vueltas. Ahora sí, llegamos al final y vamos a pasar esa hebra que dejamos larga sobre los puntos que están en relieve. Para hacer el cierre del gorrito arriba, vamos a pasar esa hebra doble, porque no queremos que se nos rompa y tiene que estar muy bien, solo por los puntos de relieve. Y le vamos a dar ajuste todo lo que más podamos. Luego podemos agarrar la hebra y una vez que esté bien cerradito, hacer unas puntaditas y un buen nudito. Eso es todo. Nuestro gorrito ya podríamos decir que está casi terminado. Solo nos queda hacer los cierres de las uniones, de las hebras que hicimos por ahí, asegurarnos que no se va a destejer para quedarnos tranquilos y a la hora de lavar no se nos escape nada. Así que vamos a medir y ¡voilà! Aquí está los centímetros que me han pedido y no me he salido para nada. Quiero que mi clienta, aunque no me va a pagar, esté contenta. Bueno, ahora tenemos que hacer el pompón y para eso les regalé un vídeo cortito que se los dejo acá arriba para que vayan corriendo a hacerlo en un Plis Plas. El pomponcito, una vez que lo tenemos, lo pasamos para el otro lado y como teníamos un poquito de lana del cierre del gorrito, lo máximo que vamos a hacer es hacer un nudo doble bien ajustadito y escondemos y cortamos las hebras que nos sobran. Ahora veo por qué nos dicen exagerados que ni la lluvia nos para a la hora de celebrar. Pero bueno, ya tenemos el gorrito y solo nos falta esperar la final. Espero que te haya gustado el vídeo de hoy, que te animes a hacerlo, que me lo hagas saber. Y si aún no te has suscrito al canal, este es el momento, porque habrá mucho más de Mariela Caramela. Nos vemos pronto. Bye, bye.